Descubre las 8 dudas más frecuentes en casos de pensión alimenticia. 1. ¿Quiénes tienen derecho a recibir pensión alimenticia? En México, tienen derecho a recibir pensión alimenticia los hijos menores de edad, y en algunos casos, hasta que terminen sus estudios superiores siempre que no superen una edad máxima. También pueden recibir pensión alimenticia el cónyuge o concubina, o los ascendientes, como los padres, y los hermanos en situaciones específicas establecidas por ley. 2. ¿Cómo se calcula la pensión alimenticia? El cálculo de la pensión alimenticia varía según el caso, pero generalmente se consideran los ingresos y necesidades del obligado a pagar y las necesidades de quien recibe la pensión. El porcentaje puede variar, pero generalmente se estima entre el 20% y el 40% de los ingresos netos del obligado, dependiendo del número de dependientes. 3. ¿Qué sucede si el obligado no tiene un trabajo fijo? Si el obligado no tiene un empleo fijo, la pensión puede calcularse en función de sus ingresos promedio, capacidad de trabajo y otros factores como bienes e inversiones. Los jueces tienen facultades para determinar la cantidad adecuada basada en la evidencia disponible. 4. ¿La pensión alimenticia puede modificarse? Sí, las circunstancias para modificar la pensión alimenticia incluyen un cambio significativo en los ingresos o necesidades de cualquiera de las partes. Para modificar la pensión, es necesario solicitar una revisión ante el tribunal que lleva el caso. 5. ¿Hasta cuándo debe pagarse la pensión alimenticia a los hijos? La pensión alimenticia debe pagarse hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad, 18 años, aunque puede extenderse si continúan estudiando y no tienen medios propios de subsistencia. Cada caso puede variar, especialmente si hay circunstancias especiales como discapacidades. 6. ¿Qué documentos son necesarios para solicitar la pensión alimenticia? Generalmente se requiere presentar documentos que acrediten la relación, acta de nacimiento para hijos, acta de matrimonio o de concubinato, pruebas de ingresos y gastos de ambas partes, y cualquier otra evidencia que el tribunal considere relevante. 7. ¿El proceso de pensión alimenticia es diferente si los padres no estaban casados? No necesariamente. Los hijos tienen derecho a recibir pensión alimenticia independientemente del estado civil de sus padres. La obligación alimentaria se establece por el parentesco y las necesidades del hijo. 8. ¿Cuáles son las consecuencias legales para un obligado que evade intencionadamente el pago de la pensión alimenticia? En México, evadir intencionadamente el pago de la pensión alimenticia puede tener serias consecuencias legales para el obligado. La ley establece varias medidas para asegurar el cumplimiento de esta obligación. Proceso judicial. Se puede iniciar un proceso judicial para exigir el cumplimiento de la obligación alimentaria. Esto puede incluir la intervención de un juez que determine la cantidad a pagar y ordene su cumplimiento. Embargos. Como medida para garantizar el pago, el juez puede ordenar embargos sobre salarios, cuentas bancarias o bienes del deudor. Sanciones penales. En casos extremos, el no pago de la pensión alimenticia puede resultar en acciones penales contra el deudor. Esto podría incluir multas o incluso prisión, dependiendo de la gravedad del caso y de la legislación específica en cada estado de la República. Reporte a burós de crédito. Aunque no es una práctica común, en algunos casos se podría reportar al deudor a burós de crédito, afectando su calificación crediticia. Suspensión de derechos. La ley también puede contemplar la suspensión de ciertos derechos civiles, como el derecho a obtener licencias de conducir o pasaportes, hasta que se regularice la situación de la pensión alimenticia.